En el siglo V, el Imperio Romano abandonó Gran Bretaña. Tan pronto como Roma se retiró, los habitantes de la isla, más de 1 millón de celtas y romanos, se encontraron al borde de un cambio dramático. Desde el este, los antecesores de los actuales ingleses dejaron su tierra natal en el norte de Alemania y se extendieron por toda la isla. Mientras tanto, sus parientes germánicos al sur habían llevado al Imperio Romano Occidental a sus rodillas, estableciendo vastos reinos en el corazón de la otrora poderosa república. Mientras que los proto-ingleses y las tribus germánicas que se asentaron en Roma compartían orígenes similares, sus destinos divergieron drásticamente. En la Francia, Italia y España modernas, la nueva élite germánica adoptó rápidamente las culturas sofisticadas que invadieron, dejando atrás sus costumbres ancestrales y asimilándose completamente a la cultura romana local. Sin embargo, en Gran Bretaña los anglosajones se aferraron ferozmente a sus viejas costumbres y modos de vida. Para el siglo VII, la nueva cultura inglesa emergente había suplantado por completo a la de los habitantes celtas originales. Parecía como si la población nativa de Bretaña hubiera desaparecido por completo de lo que ahora es Inglaterra. Esta dramática transformación plantea un emocionante misterio. ¿Qué pasó exactamente con los habitantes celtas y romanos originales de Inglaterra? ¿Fue testigo Gran Bretaña en el siglo V del primer caso de la historia ¿de genocidio étnico? El año es 410 después de Cristo. 4 siglos de control romano sobre las islas británicas han llegado a su fin. Muchas de las pocas fuerzas imperiales que quedaban en la isla partieron hacia el continente hace ya varios años, sirviendo bajo el autoproclamado emperador Constantino III. Las guarniciones romanas en Britania se vieron envueltas en una compleja lucha de poder en el continente. Muchos de estos soldados nunca volverían a pisar la isla. Constantino III, un ex soldado de origen humilde que ascendió a la prominencia, fue proclamado emperador por sus tropas en el año 407. En un año logró expandir su influencia, controlando casi la mitad del Imperio Romano Occidental. Sin embargo, en el año 411 después de Cristo, una serie de errores estratégicos lo llevó a quedar atrapado en Arca, donde se encontró asediado por uno de los muchos generales leales al legítimo emperador Honorio. Al final, Constantino III entregó la fortaleza cuando se le ofreció clemencia, solo para que su cabeza fuera exhibida en una pica en las mismas murallas que recientemente custodiaba. Su destino marcó el final de una serie de usurpadores coronados en la isla. Apenas manteniendo algún orden en sus propias provincias continentales, Honorio se negó a enviar fuerzas a una ahora indefensa Gran Bretaña. La isla se queda a su suerte. A pesar de casi 4 siglos de control imperial, Gran Bretaña había permanecido como la provincia occidental menos romanizada. La cultura romana y la lengua latina dejaron su huella, especialmente en el sur. Sin embargo, gran parte de la estructura política y la cultura céltica prerromana habían perdurado durante los siglos de dominio romano. A principios del 400, vastas hordas de pueblos germánicos habían arrasado las provincias occidentales del imperio. La mayoría de estos pueblos germánicos solían servir en el ejército romano como auxiliares, conocidos famosamente como foederati. La lealtad vacilante de estos soldados germánicos los hacía extremadamente peligrosos. Sin embargo, agotada por las decenas de guerras civiles, Roma no tuvo otra opción que depender de estos extranjeros. Eventualmente, la mayoría de estos mercenarios germánicos formarían sus propios estados dentro de las provincias del imperio. Gran Bretaña no sería la excepción.
Los pueblos de Germania que ahora inundaban el Imperio Romano Occidental conocían bien la isla. Auxiliares de más allá del Rin habían servido en Gran Bretaña desde los primeros años de la era imperial. Mientras tanto, los sajones habían estado asaltando las costas del sureste de las provincias durante siglos. No pasó mucho tiempo antes de que el vacío de poder comenzara a ser llenado por oleadas de invasores, que rápidamente se establecieron en Kent y East Anglia. La primera ola de muchas migraciones germánicas que estaban por venir. La intrincada red de comercio, alimentada por envíos constantes de productos manufacturados, ahora fue reemplazado por personas que buscaban refugio o saqueo. Londinense pasó de ser un epicentro regional con baños y caminos a una aldea de aguas negras que dependía del trueque. Descendiendo desde el norte de Alemania y el cuello de la península danesa, los anglos y sajones se establecieron en Hampshire, partes de East Anglia y Northumbria en el siglo V, con intensos enfrentamientos contra los britones nativos. El cambio de guardia no ocurrió de la noche a la mañana, pero eventualmente los celtas fueron expulsados de sus hogares y empujados hacia el oeste. Al mismo tiempo, piratas pictos e irlandeses sumaron al caos al invadir las tierras, haciendo estragos en sus primos celtas. A pesar de estar acorralados y enfrentar probabilidades desalentadoras, los britanos mostraron una resistencia notable. Mientras cedían grandes porciones de tierra a los anglosajones avanzando en el este, los britones lograron mantener el control sobre el norte y el oeste de la antigua provincia romana. Una coalición de reinos celtas que abarcaba la actual Gales y el norte de Inglaterra. Inglaterra se defendió exitosamente contra los pueblos germánicos e incluso recuperaron el territorio perdido. A pesar de estos éxitos iniciales, los anglosajones gradualmente tomaron la delantera, y para el siglo VII, casi 2/3 de Gran Bretaña estaban bajo su control. Mientras los britanos de Gales continuaron su resistencia hasta los años 1200, sus homólogos en Inglaterra parecían estar al borde de la desaparición hacia el año 1600. El intrincado tapiz de la temprana historia medieval británica se desplegó, formado por las dinámicas interacciones entre los recién llegados germánicos y los resistentes británicos nativos. Con una población que probablemente se acercaba al 1.000.000 justo antes de la retirada romana, los celtas que habitaban lo que hoy es la Inglaterra moderna se enfrentaron a una casi extinción en el siglo VIII. Apenas un siglo o dos después de la consolidación de las conquistas anglosajonas en el este de Britania, el paisaje se había transformado drásticamente. Los nuevos gobernantes anglosajones presidieron una población abrumadoramente germanohablante y pagana. Parecía como si el pueblo celta cristiano nativo hubiera experimentado una exterminación virtual, dejando escasos rastros de su cultura y lengua para sus sucesores anglosajones. Britania emergió como la única antigua provincia romana, donde la cultura germánica invasora no solo perduró, sino que reemplazó por completo la herencia de los habitantes originales, marcando una clara desviación de los desarrollos en la Europa continental. ...511 después de Cristo. Clovis, el primer rey de los francos germánicos, tras conquistar un vasto reino, fue el rey de los francos germánicos. Abrazó un viaje transformador. Originalmente pagano, Clodoveo se convirtió al cristianismo durante su reinado. Tras su muerte, Clodoveo encontró su lugar de descanso final en la abadía de Santa Genoveva en Lutecia, la actual París, un monasterio cristiano que él mismo había encargado en el año 502.
Esta abadía fue un testimonio tangible de la fusión entre el dominio franco y las prácticas romanas. La singularidad de este escenario radica en la mezcla armoniosa de culturas. Clodoveo no solo adoptó el cristianismo, sino que también abrazó diversas costumbres romanas locales durante su reinado. A cambio, sus súbditos predominantemente gálicos romanos aceptaron a sus nuevos gobernantes francos con relativamente poca resistencia. Los francos germánicos respondieron adoptando rápidamente muchos elementos de la cultura latina local. El legado romano brillaba aún más en el sur. España. Los gobernantes visigodos germánicos abandonaron su lengua nativa solo décadas después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Mientras tanto, en Italia, los ostrogodos reinantes, pero también declararon su lealtad al emperador de la aún intacta porción oriental del imperio. La vieja cultura y tradiciones romanas todavía estaban muy vivas en la Europa continental. Una situación bastante diferente en Gran Bretaña. A diferencia de sus homólogos en el continente, los colonos germánicos en el este de Britania no se adaptaron a la cultura local. En cambio, parece que lo erradicaron. Surge la pregunta: ¿qué llevó a la extinción de la cultura romano-céltica en Inglaterra? ¿Fue un genocidio étnico o una asimilación forzada? La respuesta a esta pregunta es compleja, especialmente dada la escasez de evidencias de esa época en Gran Bretaña. En una respuesta simplificada, las diferencias entre las conquistas germánicas en la Europa continental y Gran Bretaña se puede atribuir a la naturaleza distintiva de los conquistados, en lugar de los conquistadores. Los francos y los visigodos gobernaban sobre regiones con antiguas tradiciones literarias y sólidas culturas latinas. En contraste, los anglosajones se encontraron en un área donde las culturas latina y celta se habían mezclado, pero en mucha menor medida. Irónicamente, la mayor capacidad de defensa de Gran Bretaña jugó un papel en su caída. Habiendo preservado muchas estructuras militares y políticas prerromanas, los celtas de Gran Bretaña resistieron de manera efectiva la invasión germánica. En el continente, las poblaciones nativas de Italia, Hispania y, en cierta medida, Galia, todo había sido desmilitarizado durante siglos, dejándolos sin más opción que aceptar a la nueva élite germánica, sin resistencia significativa. En contraste, en Gran Bretaña se produjo una lucha prolongada entre los nativos y los recién llegados, fomentando una hostilidad notable entre los dos grupos. En consecuencia, tras la conquista, los anglosajones germánicos relegaron a los locales a un estatus secundario. Es esencial aclarar que la exterminación radical o la severa discriminación tal como se observa en tiempos modernos no tuvo lugar en Britania. Los britanos en Inglaterra, superando en número a los anglosajones, poco a poco abandonaron su cultura con el tiempo y adoptaron la de sus conquistadores, un proceso de asimilación probablemente influenciado por otros factores. En el continente, los conquistadores germánicos conocían el éxito previo de Roma y reclamó legitimidad al afirmar una relación con su legado. Esta situación era notablemente diferente en Gran Bretaña. Por varias razones, los anglosajones aparentemente consideraban la cultura celta de Gran Bretaña como inferior a la suya, a pesar de probablemente constituir una minoría en su nueva patria. Los anglosajones lograron imponer su cultura y lengua a los nativos. Aunque la cultura británica no desapareció por completo, perduró y floreció en el oeste de la isla,
finalmente dando lugar al país de Gales medieval, un capítulo intrigante que merece ser explorado en un futuro video. Gracias por vernos. Si disfrutaste de este contenido, por favor suscríbete al canal, danos un pulgar arriba y haz clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otro momento histórico de nosotros. Gracias.